Bueno, buenas tardes. Hoy nos encontramos con la comunidad de mi barrio, la compuesta por mi familia y parte de ella, la cual se compone por gente de 5 a 66 años con diferentes niveles de estudio, para hablar sobre la temática de cultura de paz y posacuerdo. Empezamos con el tema de la violencia directa e indirecta, el cual el objetivo es explicar las diferencias entre violencia directa e indirecta y cómo ambas están conectadas. Por ejemplo, vamos con el significado de violencia directa, que es la agresión física, verbal o psicológica producida de una persona hacia otra, que sería, por ejemplo, homicidios, secuestros, desplazamientos forzosos o amenazas. Es más fácil de detectar y de visibilizar en comparación con otras formas de violencia, tan así como la violencia indirecta o estructural, la que se refiere a las desigualdades sociales, económicas y políticas que no siempre son visibles, pero que generan daño a largo plazo, como por ejemplo la pobreza, la falta de acceso a la educación, la salud, la discriminación y la exclusión de minorías. Esta se perpetúa dentro de las estructuras sociales, en el sistema de clases, las instituciones, las políticas públicas, etc. Para continuar tenemos lo que es la violencia cultural. El objetivo es analizar cómo las estructuras culturales y jerárquicas alimentan la violencia y la exclusión. La violencia cultural se define como la forma de pensamiento, creencia o valor que justifica la violencia y la exclusión. Por ejemplo, la visión de que quienes no comparten nuestras creencias, nuestra raza, color de piel, género o ideología son enemigos o el mal, lo que justifica su persecución. O la relación con la violencia estructural, la violencia cultural sirve como justificación para la violencia directa e indirecta, al deshumanizar a los oponentes y otros grupos de otras etnias o grupos diferentes a los de uno. Para finalizar esta parte tenemos el colonialismo y la violencia cultural, que es una estructura jerárquica y excluyente heredada de la colonización que sigue alimentando estas creencias en la sociedad colombiana. Siguiente tenemos unos videos, los cuales hablan sobre la temática en sí, sobre los procesos de paz y la cultura del posacuerdo. Tenemos estos videos. De tener el trabajo perfecto, viajar o poder compartir con alguien el resto de sus vidas. Para mí, sin embargo, los sueños estaban hechos tan solo de poder dormir en pijama y sin zapatos, sin el temor a tener que huir de mi casa en medio de un enfrentamiento. Estaban hechos de la esperanza de poder caminar por mi vereda, sabiendo que no iba a resultar herido a causa de una mina. Los sueños para mí estaban hechos de fantasías que jamás pensé pudieran hacerse realidad. Sin embargo, hoy puedo hablar de lo que he visto y de lo que he vivido. He visto que lo que en un principio estaba escrito en un documento, luego de 5 años de negociaciones entre el gobierno y las FARC, hoy son garantías de un nuevo comienzo. Un comienzo para quienes habíamos perdido la esperanza y para las personas cuyo único futuro era empuñar un arma y hacer parte de un conflicto armado entre guerrillas, militares y paramilitares. Hoy, todos podemos hacer parte del ejercicio de esclarecimiento de la verdad y reparar a las personas más afectadas por el conflicto armado. Podemos entender el pasado, renacer y asegurarnos de que aquello que vivimos como víctimas del desplazamiento, la desaparición y los asesinatos, no se repitan. Este es un nuevo comienzo para todos los colombianos que queremos construir un país del que todos seamos parte. Ya no tengo que luchar por mi vida en medio de tiroteos. Mis días ahora son tranquilos en el campo. Las armas que solo generaban violencia ahora se convertirán en monumentos que nos recordarán que esta historia jamás debe repetirse. Ahora abordaremos las diferencias con palabras, no con balas. Ya no oímos hablar solo de muertos y desaparecidos. Oímos y hablamos de proyectos productivos que estamos construyendo para nuestro progreso, el de las comunidades y el de las personas en proceso de reincorporación. Viví toda mi vida entre caminos de tierra y piedra. Con el tiempo, las
las nuevas inversiones de los programas de desarrollo para el territorio, estos caminos serán más fáciles de recorrer. Ahora oigo hablar de que las 26 pequeñas veredas donde se llevó a cabo el desarme de las FARC se convierten en lugares donde los excombatientes volverán a la vida civil, asumiendo tanto derechos como deberes. Acá, donde se concentraron los primeros esfuerzos, se gestarán las primeras semillas del cambio de la mano con las comunidades locales. Ahora sé que existe la posibilidad de ver crecer niños que en el futuro podrán escoger entre nosotros. Bueno, y ya teniendo en cuenta lo anterior visto en el video, pues entendemos que la memoria histórica es una parte importante para fundar una ciudadanía en paz y de acorde a la tranquilidad que merecemos los colombianos, y basándonos en la memoria histórica tenemos que trascender a un punto más importante, que sería pues la cultura de paz, que incluye a todos los ciudadanos, no solamente los altos rangos, no solamente la gestión política, no solamente los políticos de arriba y no solamente los excombatientes o guerrilleros o paramilitares, también incluye a toda la ciudadanía en general. Todos los civiles hacen parte de la ciudadanía para formar una buena ciudadanía basada en la empatía y la paz y la tranquilidad de los colombianos. Por esto seguimos a la cultura del paz y posacuerdo, el cual el objetivo es explicar cómo la cultura de paz y el posacuerdo buscan transformar la sociedad colombiana para superar la violencia que hemos vivido durante décadas. La cultura de paz fomenta una sociedad basada en el diálogo, la reconciliación, la justicia y el respeto, basando el respeto por sobre todo sobre las personas afectadas que se han visto destituidas de sus tierras o desplazados de sus tierras o incluso separados de sus familiares, forzados a participar en la guerra. Superar la violencia no solo a través de la desmilitarización, sino mediante un cambio cultural profundo que rechace las estructuras de poder jerárquicas y excluyentes, fomentando la educación en paz, fomentando la paz como educación y tratando de implementar en la educación y en los docentes cómo formar hombres y ciudadanos de paz. Y por esto llegamos al posacuerdo en Colombia, al cual el acuerdo de paz con las FARC en el 2016 busca dar solución a las causas estructurales del conflicto, incluyendo la reforma rural integral, la justicia transicional y la participación política de todos los actores de la sociedad. Y a pesar de los avances, los retos son enormes debido a la persistencia de las violencias estructurales y la necesidad de transformar las mentalidades y las prácticas excluyentes. Y finalmente pues tenemos como conclusión que debemos enfatizar la importancia de cuestionar las estructuras culturales y sociales para construir una paz duradera, no solamente un papel firmado, no solamente 10 personas que voten a favor de la paz y 10 personas que voten a favor de la guerra, sino que toda la ciudadanía se una para entender bien lo que es llevar una cultura de paz, teniendo en cuenta el papel de las estructuras culturales, que es fundamental cuestionar y transformar las colonias que siguen alimentando la violencia. La clave de la paz no se trata solo de poner fin a la violencia directa, sino de crear una cultura de paz que rechace la exclusión y fomente la desigualdad, sino que fomente la igualdad, el respeto y la justicia. Y para finalizar tenemos la responsabilidad colectiva, donde todos somos responsables de promover un cambio en nuestras prácticas culturales, ideológicas y nuestras formas de convivir para que el país avance hacia una paz verdadera. Con esto finalizamos. Gracias. Hasta luego.